Bienvenido a la continuación de esta reflexión que estamos haciendo ahora con respecto a la unicidad del cerebro. La estamos haciendo ahora, digo, desde su ángulo personal y me refiero concretamente al relacionamiento suyo con su cerebro exclusivo, único, singular. Al terminar la anterior sesión, mencionaba que ese entusiasmo, ese gusto, ese placer tan suyo que sentía cuando estaba en cierto tipo de actividades, cuando era niño o niña, es muy probable que sus padres y profesores lo observaran, aun cuando, como lo decía, era imposible que profundizaran al nivel de satisfacción y compromiso que usted ya sentía con esas actividades. Piense que en esos primeros 2, 3, 4, 5 años de la vida no tenemos ni el razonamiento suficiente, ni la experiencia, y mucho menos el lenguaje para explicar con la debida amplitud, con la manera florida como debería ser, esa satisfacción que sentimos por esas actividades. Porque no es solamente que esas actividades nos despertaran atracción, nos atrajeran. No es solamente eso. No es una cuestión magnética tan simple como eso. No. Es porque en el cerebro se empezaban a construir más y más neurocircuitos o sinapsis asociadas a esa actividad y a ese placer. Eso significa, en términos humanos y vivenciales, que esas actividades, además de despertarle ese gusto y esa atracción y ese instinto, como lo dijimos también, tenían un significado especial, pero al comienzo muy superficial. He dicho que no quería poner ejemplos, pero pongamos uno muy general. Por ejemplo, el de los números. Hay un grupo importante de niños y de niñas que desde muy pequeños les atraen los números. La aritmética tiene un desarrollo largo en la vida intelectual, un desarrollo que tiene inmensas ramificaciones. Lo primero que puede pasarle a un cerebro de un niño o de una niña a los 3, 4 o 5 años de edad es que le atraiga de manera natural las actividades del colegio en las cuales se estudian los números. Imagine que, o si fue el caso suyo, recordará con agrado inmenso todo ese lenguaje numérico que lo atraía. Abstracto totalmente. 1 más 1 igual 2 no significa absolutamente nada. Para la inmensa mayoría de las personas o para otras personas, 1 más 1 significa 2 si cada una de esas cosas tiene un significado, se refiere a algo concreto, un balón más otro balón, etc. Pero hay quienes el simple hecho del 1 más 1 igual 2 ya les atrae a su cerebro. ¿Qué ramificaciones puede tener hacia el futuro esa atracción? Pues
inmensas. Esa persona, ese niño en el futuro puede desarrollar, ya veamos en un extremo, un gusto y estudiar las matemáticas puras. Si los padres son parte de su profesión, de la ingeniería asociada a números también, eso por supuesto se hereda, ¿no es cierto? Pero no solo se hereda de padres, sino todo el árbol genealógico. De pronto algún padre o la madre ingeniera que ha sentido que su gusto por las matemáticas se realizó muy bien en la ingeniería y gracias a eso obtuvo un empleo o un par de empleos en la vida y con ellos logró pensionarse y hoy está disfrutando a su manera la vida. Le va a parecer un poco impráctico que su hijo o su hija estudie matemáticas puras, pero es que así es la unicidad de los cerebros. No todo el que le gusta las matemáticas debe ser ingeniero. Pero veamos otro, otro lado de ese abanico que comenzamos con las matemáticas puras. Piense en la persona que la ingeniería no le habla tanto a su cerebro, ni le atrae tanto con la misma pasión que a sus padres la ingeniería, no le despierta el gusto cuando ve las materias o incluso podría ingresar a la facultad de ingeniería y no ver sentido. Lo que le atrae es la aplicación de las matemáticas, por ejemplo, al dinero, que es números. Y ahí empieza otras ramificaciones, desde acumular dinero, producir dinero, hasta hacer modelos financieros para una nación que está con un problema de envejecimiento creciente, como es lo que hoy pasa en los países. Como ve, estamos hablando de que es imposible que ese niño o esa niña que a los 3 años la clase de las matemáticas le despertaba emociones muy internas, sentimientos de gusto muy exclusivos que aun cuando los padres y profesores lo notaran, era imposible conocer el significado inicial y el significado futuro que tendría en el caso, en el ejemplo que puse las matemáticas, pero así es con todo. Y muy importante esto que voy a decir, no solo lo que le muestra el colegio en el currículum, esa es una parte mínima, muy reducida de los intereses a los cuales puede sentirse atraído un cerebro. Los cerebros no nacen preparados para que solamente despierten cierta atracción por las materias del colegio. El cerebro no evolucionó para que lo encajonen, para que lo encasillen, para que lo enjaulen en una serie de materias que son muy reducidas y además jerárquicamente organizadas. Piense usted en el hermanito del ejemplo que hemos puesto anteriormente, que le atrae las relaciones sociales. Cualquier profesor o cualquier padre que arrastra la cultura y la educación tradicional pensaría que el más estudioso, el que más quiere aprender es el que le gustaron las matemáticas y que el que es orientado a las relaciones sociales, pues hay que ver cómo lo enderezamos para que se concentre en el estudio. Esa es una falla tremenda de la educación, así como la que mencioné al terminar la anterior reflexión, en la que decía que cuando lo ven a usted tan entusiasmado en alguna actividad, se busca y se persigue entusiasmarlo para que ese mismo gusto lo aplique a las otras materias, porque lo importante es que todos sepamos de lo mismo y ojalá bastante bien. Error tremendo de la educación.
No podemos seguir pensando así. Debemos más bien descubrir la singularidad de los estudiantes desde su más temprana edad para justamente diseñar lo que debe aprender con base en esos intereses, esa atracción natural. Entonces, como me estoy refiriendo a usted y no conozco, es imposible saber cuáles cuáles son las actividades que a usted llamaban la atención desde muy niño o niña. Quiero en esta reflexión llamar su atención, invitarlo, una palabra un poco muy general, pero se me viene a la cabeza en este momento invitarlo a que piense en cómo evolucionó el significado en su vida de esas primeras actividades que a usted interesaban. ¿Cuál era el significado que usted le daba en ausencia de poder conversarlo con otras personas? O quizá lo conversó con sus padres o sus profesores o amigos, pasa también, pero le dio importancia a usted porque su cerebro hablaba a través de ese interés y ese significado, pero muy seguramente y de manera gradual las voces del exterior comenzaban a hablar más fuerte sobre el significado de la educación, sobre el significado de las materias propias del colegio, sobre la jerarquización de esas asignaturas. Y entonces esa voz interior que usted sintió tan fuerte a los 2, 3 años, no es que dejara de hablar, sino que hablaban más fuerte y eran más variadas y con mayor autoridad las de sus padres y profesores. De esa forma, esos intereses y su significado, el suyo, que es el que deseo que usted recuerde, no tuvieron un desarrollo ascendente continuo y veloz. Y digo veloz es porque si usted se hubiera concentrado en esas actividades y en el significado que inicialmente le daba, su cerebro en esas áreas, al utilizar esos neurocircuitos, habría crecido de una manera superlativa, muy rápida, siempre y cuando el entorno le hubiera dado el espacio para crecer. Sin duda esa puede ser una de las grandes diferencias o uno de los grandes secretos, si se quiere, de la genialidad, de lo que llamamos genios, no solamente de los supergenios, sino de las personas que usted considera geniales por la manera que ha conocido a lo largo de su vida. Y digo geniales es porque son muy destacadas. Es muy seguro que esas personas tuvieron la fortuna, porque también aquí la suerte cuenta, tuvieron la fortuna de encontrar continuamente espacios en los cuales esas actividades que les atraían tenían la posibilidad de ejercerlas continuamente, diariamente, y que el significado que tenían crecía y crecía y crecía y los demás lo observaban y lo valoraban sobre todo para darle cada vez más espacio. Esa es la fórmula de la educación personalizada para que si usted identifica esas actividades y esos primeros significados que le daba a esas actividades, trate de rastrear qué tanta continuidad hubo a lo largo de su vida o ha habido a lo largo de su vida para que ese significado tenga una aplicación en su vida, especialmente laboral, no, por supuesto social, por supuesto familiar, por supuesto personal. Esa es, en una manera, continuaremos sin duda, pero este es el primer paso del relacionamiento suyo con su cerebro, con su unicidad, con su singularidad mental que no nace hecha, simplemente nace, se configura la unicidad, pero necesita de un entorno para que ese cerebro se desarrolle
de acuerdo a esa singularidad en aquellas actividades que le son muy propias. Continuaremos la próxima sesión. Muchísimas gracias.